El jinete pálido, como se conoció entonces a la popular gripe española de 1918, se llevó la vida de entre 50 y 80 millones de personas en todo el mundo. Apareció a fines de la Primera Guerra Mundial y empezó en bases militares de los Estados Unidos, desde donde se esparció rápidamente al resto del mundo. La prensa española era la única que no estaba sometida a censura previa. Entonces ellos fueron los primeros en anunciar de que había una gripe bastante fuerte, que estaba produciendo una cantidad de muertos importante, y por eso quedó el tema de la gripe española. Esta pandemia comenzó a extenderse por esas tropas norteamericanas en el frente de guerra en Europa, después a través de los barcos. En esa época la comunicación era a través de los buques. A nuestro país también le alcanzó la pandemia, que afectó en proporciones similares, con una cantidad de muertos muy alta para la población de la época. La gripe llega a fines de octubre de 1918, entonces inmediatamente las autoridades, en esa época no existía lo que hoy es el Ministerio de Salud, el jefe de policía, el mayor Francisco Brizuela, ordena, por ejemplo, que para la festividad del Día de los Difuntos se prohíbe la concurrencia de personas a los cementerios. El doctor Andrés Barbero, que era el director de Asistencia Pública y del Consejo de Higiene, que era la autoridad sanitaria, hace su informe y da un informe de 386 fallecidos en la capital. A nivel país, hay cálculos que hablan de más de 1000 fallecidos, aunque para entonces las cifras no eran tan exactas. Las medidas tomadas por las autoridades de la época no difieren demasiado de las que tenemos hoy con el COVID-19. Se prohibieron los cultos religiosos. Todavía, a pesar del informe de Barbero, se prohíbe la visita a los pesebres en la Navidad de ese año 1918. No se realizó la peregrinación a Cacupé. Se prohibieron los cines y los teatros. Lo que sí no se tomaron medidas fue con respecto a los velorios. Y hay un caso que la prensa de la época en el diario habla de la familia Gorostiaga. La familia Gorostiaga pierde a 4 de sus hijos porque todo el mundo participaba de los velorios, ¿verdad? Y iba a dar los respetos. Publicaciones de la época hablaban ya entonces de denuncias de supuestos abusos de precios por parte de las farmacias y reclamos con respecto a la falta de solidaridad de quienes más tenían con respecto a las familias menos favorecidas. Incluso hay publicaciones que hablan ya entonces de la solidaridad entre los pobres. Con respecto al golpe económico que la pandemia causó en nuestro país, aún no existían instituciones que pudieran calcularlo de manera exacta.